buenas tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante. Cargadita de información, mucha. El inicio de la transición de gobierno, se le podría decir así, porque el presidente electo Yamandu Orsi y el actual mandatario Luis Lacalle Pou se reunieron en la Torre Ejecutiva para iniciar esta transición. En la conferencia de prensa posterior, Orsi anunció que designó al senador Frente Amplista Alejandro Sánchez como futuro secretario de Presidencia y también que este jueves viajará a Brasil para encontrarse con el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva. Y siguió hablando y le hicieron muchas preguntas. Consultado sobre la conformación del gabinete, Orsi comunicó que no tiene pensado sumar a figuras de la actual coalición de gobierno, aunque dijo que no descarta que haya gente de esos partidos que pueda ocupar responsabilidades técnicas o de segundo o tercer nivel, textuales palabras. Sí. Por el momento, recordemos, además de Sánchez, cuya designación se anunció hoy, solo ha designado a Gabriel Odone, quien será ministro de Economía y Finanzas. Bien, este es uno de los temas que recorreremos en esta edición, pero hay más. Aquí están los titulares en la mitad de la semana. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social rechazó los dichos de Sergio Botana, quien sostuvo que funcionarios del BPS y de la DGI hicieron inspecciones cerca de las elecciones para influenciar el voto. En la comparación entre octubre y noviembre, el Frente Amplio ganó 125.000 votos, mientras que la coalición perdió más de 60.000, 97% de ellos en el interior. Hoy, en la columna de redes, Ana Laura Pérez analizará 3 lecciones sobre las redes sociales y la democracia que nos dejaron estas elecciones. Nilo Patiño y Samuel Blixen señalaron que el próximo gobierno tendrá la posibilidad de dar un cambio cualitativo en la búsqueda de información sobre los crímenes del terrorismo de Estado. La Intendencia de Montevideo abrió un nuevo llamado a licitación para taxis accesibles. Desde un colectivo de participación de personas con discapacidad manifestaron que el llamado no cumple las condiciones apropiadas. El músico brasileño Paulinho Mosca fue declarado visitante ilustre de Montevideo. Lula da Silva defendió el agronegocio en su país frente a las críticas de los sectores agrícolas europeos y destacó su deseo de firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las principales cámaras del sector privado del país presentaron un frente unido para combatir las advertencias de aranceles de 25% del presidente estadounidense electo, Donald Trump. Recuerden que nos pueden ver a través de tvciudad.uy, también a través, digamos, del canal de TV Ciudad en la red social o en YouTube. Y también nos pueden escuchar mediante Uniradio, que es la 107.7 de FM de Montevideo y área metropolitana, que en la web es uniradio.edu.uy. Sigue Natalia porque, como siempre, a esta altura hay móviles para presentar. Sí, Martín, y vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte, que nos habla de las repercusiones de unas declaraciones bastante polémicas del senador nacionalista Sergio Botana, que tienen respuesta desde distintos gremios y sectores. Adelante, Martín. Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Y en la jornada de ayer, en el programa Fácil Desviarse, el senador Botana se refirió o cuestionó el accionar de los trabajadores, tanto del BPS como de la DGI, que según él, iniciaron inspecciones y controles tratando de influenciar el voto contra esta administración. Vamos a estar conversando en algunos minutos con la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que reclama, un pedido de disculpas por parte del senador ante estas declaraciones que consideran, hirientes. Conversaremos en algunos minutos con los trabajadores. Bien, y tras la habilitación de Fiscalía al inicio, al desarrollo de este proyecto Neptuno, se pronuncian también los trabajadores de OCE, Mariana Abreu. Así es, Natalia, el saludo para todos. Estamos aquí en la sede de FOSE, como decías, el sindicato de OCE, que convocó a un encuentro a colectivos y también público en general para organizar lo que será esta movilización que entienden necesaria contra el proyecto Neptuno, proyecto Arasatí, que intenta construir o que busca construir una planta potabilizadora con toma en el río de la Plata. Esto, como decías, después de que la justicia haya levantado esta medida de no innovar. En un ratito vamos a tener la palabra de los trabajadores de OCE.
¿Qué nos dice el resultado del balotaje en términos de lo que ganó y perdió en un mes cada uno de los bloques en disputa en términos electorales, de cómo votaron las regiones del país? Hoy tendremos un informe especial al respecto que va a presentar Diego Martini, que algo más ahora a modo de adelanto nos va a contar. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, todas y todos. Se acordarán de aquel concepto cuando pasaron las elecciones de octubre de 48, 49 más que 44. Eso cuando se sumaban simplemente los votos que tuvo la coalición y los votos que tuvo el Frente Amplio. Pero un dato muy importante es que la coalición perdió 60.000 votos y esos 60.000 votos, 97% los perdió en el interior y el Frente Amplio ganó 125.000 votos y eso le permitió ganar la elección. Hay algunos departamentos claves donde el Frente Amplio creció mucho, como Artigas, como Rivera, el caso de Cerro Largo también, así que vamos a estar desmenuzando cómo fue esa fuga de votos que le permitió al Frente Amplio ganar el pasado domingo. Otro asunto, el director frente amplista del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Casciani, y el secretario general del Sindicato Nacional Docente de Secundaria, Emiliano Mandassen, salieron al cruce del senador y líder cabildante Guido Manini Ríos, quien, digamos, asoció la reciente victoria de la fórmula Yamandú Orsi Carolina Cose a lo que se podría definir como adoctrinamiento que se daría en las aulas del sistema educativo público. Hay una fábrica de pensamiento izquierdista que es la educación nacional. Claramente nuestros liceos, universidades públicas, me refiero, son fábricas de pensamientos afines a lo que electoralmente se transforma en el Frente Amplio. Habla de un profundo desprecio hacia la educación pública, hacia los docentes. Los docentes de ninguna manera establecemos ese tipo de vínculo ni académico, ni pedagógico, ni humano con nuestros estudiantes. Estamos muy lejos de una educación que adoctrine y produzca frente amplismo. Bien, comenzamos el desarrollo de la información con este tema, nuestro tema de portada. El presidente Luis Lacalle Pou recibió al presidente electo Yamandú Orsi para iniciar este proceso de transición entre las dos administraciones. Claro, y durante una conferencia de prensa posterior en la que compareció en solitario, Orsi anunció que mañana, en las próximas horas, va a estar viajando a Brasil para reunirse con su par brasileño en el futuro, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Confirmó que Alejandro Sánchez, en este momento senador frente amplista reelecto, será secretario de la presidencia y dijo que además Sánchez va a liderar desde el gobierno entrante el proceso de transición. En el día de hoy lo que hicimos fue poner los nombres que nosotros tenemos para empezar este proceso y yo lo primero que digo es que de nuestra parte Alejandro Sánchez será quien se ponga en contacto con la gente de presidencia para empezar el camino de intercambio de información. El acuerdo al que llegamos es cuando haya un tema de importancia y de relevancia, él se va a poner en contacto directamente conmigo. Lo bueno de todo esto es que la decisión del presidente fue no voy a hacer nada de que tenga nivel de importancia fundamental sin antes, por lo menos, avisar. Es un compromiso clarísimo. Orsi confirmó que su primer viaje como presidente electo será a Brasil para avanzar en una licitación pendiente para el puente Yaguarón y el dragado San Gonzalo, en el departamento de Rocha. En el día de mañana yo haré una visita al presidente Lula, Brasilia, donde llevo como tema central la posibilidad de que se acelere este proceso, porque me consta que no había avanzado mucho, no por falta de voluntad de Brasil, sino porque las circunstancias de una licitación a veces hace que las cosas se demoren. Por lo tanto, ya hay un tema bien concreto para hablar con nuestros hermanos del Brasil. Y en esa conferencia, Orsi también dijo que para conformar el futuro gabinete ministerial tendrá en cuenta por lo menos dos variables. Por un lado, la votación de los sectores frente amplistas en las elecciones nacionales de octubre y por el otro, que haya paridad de género. Además, aseguró que no tiene pensado designar para esos cargos a dirigentes de los partidos del actual oficialismo. Hay varias listas en la vuelta. Si hubo varias listas para los 33 orientales, imagínense para un gabinete, ¿no? Cada una de las áreas tengo 4 o 5 opciones y van a aparecer incluso los diálogos con los sectores políticos del frente. Veremos, de verdad no resolví nada. Hay muchos nombres, estamos analizando todo lo que se nos propone y por supuesto la clave es lo que usted decía del equilibrio. Mi idea es el día cuando nombremos al resto del equipo que lo podamos nombrar de una vez y no
de forma escalonada. Quizá lo hagamos en 2 etapas, pero mi idea hoy es, cuando podamos definir el todo, lo transmitiremos como corresponde. Consultado sobre si integrará algún nombre de la coalición a su futuro gabinete, Orsi manifestó: no lo tengo pensado para el gabinete. Responsabilidades, por ejemplo, de segundo nivel, tercer nivel, que tienen que ver con características técnicas, se verá. No descarto, porque incluso me consta que hay gente que viene trabajando desde hace años muy bien y que su filiación política apenas se conoce o no sé, es indiferente. Veremos. Pero en principio en el gabinete no. Bien, otro asunto. El senador Sergio Botana, que fue reelecto por el Partido Nacional, dijo que el personal de varios organismos estatales extremó controles al final de la campaña por el balotaje para favorecer a la oposición. Claro, apuntó contra, digamos, personas, o le apuntó a personas que desarrollan tareas de inspección en por lo menos 2 ministerios, el de Desarrollo Social y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por lo menos en otros 3 organismos muy importantes, el DGI, la DGI, mejor dicho, el BPS y también la Dirección General de Aduanas. Cerca de las elecciones, organismos públicos sin atender a la gente, adentro del MIDE funcionarios que iban a hacer inspecciones a amenazar con quitarle la tarjeta y quitando varias tarjetas, inspecciones de la DGI, del BPS por doquier, bueno, en frontera las aduanas y las barreras sanitarias trabajando como nunca, molestando a los que trabajan allí en frontera. Entonces, de verdad que una actitud política de algunos funcionarios públicos que yo sinceramente rechazo de plano. Estos dichos de Botana han generado diversas reacciones, fundamentalmente a nivel sindical. De eso se encarga en el siguiente móvil Martín Duarte. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Vamos a tener ahora la mirada de la Asociación de los Trabajadores de la Seguridad Social a partir de estas declaraciones que escuchábamos de Sergio Botana, relacionando o señalando a algunos trabajadores, puntualmente de los organismos que se citaba en la nota, de influenciar políticamente o tratar de sacar alguna partida electoral. Estamos con Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social. ¿Qué reflexión o qué mirada acerca de estas declaraciones de la jornada de ayer, apuntando a los trabajadores también de la seguridad social que realizó Sergio Botana? Bueno, en principio de repudio y sorprendidos totalmente porque el senador integra el Partido Nacional, el cual lidera a la cabeza el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, y también el gerente general, Luis Repeto, quienes son de sus mismas filas políticas, ¿verdad? Después hay otros integrantes del directorio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. La cuestión acá es que debió asesorarse de antemano y entender cuál era la situación que el sindicato viene planteando hace más de 4 años, diciendo que la falta de personal es el problema base aquí para poder tratar todo el resto de los temas. En ese marco nos hemos movido, hemos asistido a la Comisión de Legislación en el Trabajo y la Seguridad Social en el Parlamento, hemos también pedido reuniones sistemáticas con la administración en bipartitas políticas, se le entregó una carta no solamente al presidente del BPS con más de 1.500 firmas de funcionarios desconformes por cómo se cambiaron las formas de trabajo, también se le entregó una carta a Presidencia de la República, hace un año que estamos en conflicto, y ellos se levantaron de la mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea que desconoce totalmente la situación, pero habla de algo que no conoce como si lo hiciera. En el marco de referirnos a lo que dijo específicamente, habla de trabajadores de DGI, de MIDES y de BPS, si mal no recuerdo, y de aduanas también. De aduanas no podemos decir nada porque no compartimos tareas con ellos. Ahora, de la DGI sí podemos decir mucho porque nosotros tenemos ventanillas únicas múltiples con DGI y también así ahora con el MIDES, porque la falta de personal no es solamente en nuestro organismo, es en varios organismos del Estado, producto de los recortes de este gobierno que se queja de algo que ellos mismos generaron. Entonces, no, la sorpresa es, la verdad que, muy grande. Lo que aduce también Botana es que se aumentaron los controles o las inspecciones previo a la elección justamente para tratar de alguna forma de influir negativamente con la gestión del gobierno. Bueno, Botana tiene una costumbre de no declarar en la JUTEP sus cosas personales, ¿no? Capaz que cada uno tiene su visión de la forma en la que actúa en la vida. En relación a eso, decir que el Banco de Previsión Social y la fiscalización del Banco de Previsión Social, tanto como la DGI, los operativos son imparciales
impartidos por las autoridades máximas. No decide el trabajador de abajo, el de base, el fiscalizador común qué operativo hacer o no hacer. Le cae el expediente y ahí es donde tiene que ir. Nosotros no definimos qué tareas hacer, a nosotros nos mandan a hacer las cosas. Entonces, también referirnos a eso como desmarcarnos de esta situación de que nos pongan en un contexto del que no somos culpables. Nosotros tenemos independencia de clase. Nuestro patrón siempre son los gobiernos. Por lo tanto, que averigüe primero, se asesore y que después si quiere hablar lo haga, pero que si tiene certeza de alguna cuestión, que lo plantee, porque acá no hay ningún funcionario de carrera común que pueda tomar esas decisiones. Eso lo hacen los jerarcas. ¿Qué buscan estas declaraciones? Y la verdad que no sé, porque sinceramente de un senador de la República uno esperaría un mínimo de conocimiento base para poder expresarse. Yo creo que tiene un gran resentimiento que lo demuestra de esta manera, hablando en contra de los funcionarios públicos, cosa que ya es común en la población en general, y eso lo hace sentirse bien a él, parece, pero la realidad es que está atacando a trabajadores que no hacen más que cumplir órdenes que vienen de arriba, muy mal organizado, con una muy mala gestión del Banco de Previsión Social, que además le agrega trabajo extra a los trabajadores de BPS, sabiendo que cada vez tenemos menos funcionarios, trayéndonos las declaraciones juradas del MIDE, porque ya no tienen gente tampoco en ese ministerio, ¿no? Karina, muchas gracias por estos minutos. No, las gracias a ustedes, como siempre. La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, bueno, respondiendo a estas declaraciones que escuchábamos anteriormente del senador Sergio Botana. Muchas gracias, Martín y equipo. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el senador frente amplista reelecto Daniel Casciani dijo que, acerca de un asunto que mencionamos más temprano, el proceso de conformación del próximo gabinete ministerial se debe desarrollar sin que se descuide la bancada parlamentaria, su conformación a nivel del Frente Amplio. Además aseguró que el presidente electo debe liderar el proceso, pero dándole participación a la fuerza política. Creo que lo importante también es que la fuerza política y sobre todo el presidente pueda ver el conjunto de la realidad del gobierno en el Poder Ejecutivo y también cómo queda la bancada oficialista tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque cualquier movimiento que se haga es como un Tetris que también va generando movimientos internos. Y bueno, también hay que ser precavidos de no vestir un santo y desvestir a otro, ¿no? Sí, creo que sin duda en ese sentido también hay que tener esa mirada. Y bueno, en estas horas seguramente y en estos días se va a terminar de conformar y delinear la primera fase del gobierno. Hoy empieza la transición, que también es muy importante, y bueno, creo que se inicia una nueva etapa en el Uruguay. Eso creo que también es importante porque al haber un gobierno que empieza a hacer una transición, también empieza también a alinear sus principales punterías, empieza también a trabajar en cuáles van a ser las principales políticas a llevar adelante los primeros 100 días. Y bueno, creo que eso también va dando la tónica de esta nueva etapa que va a vivir el Uruguay, que es una etapa diferente a estos 4 años y medio de bastante situaciones regresivas, de falta de recursos, de falta de atención a temas muy importantes como la seguridad, la educación, la salud y bueno, ni que hablar del crecimiento económico y la inclusión. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Pregunta, ¿qué va a pasar con el proyecto Neptuno? Legalmente puede seguir adelante, pero hay un gobierno que se va y otro que viene, quizá con matices, de repente con diferencias. En el medio un sindicato, tema del móvil que ya presento con Mariana Abreu en MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? Sí, uno de los temas de la transición también, ¿no? Y a raíz de estas novedades judiciales que tienen que ver con este levantamiento de la medida de no innovar en relación a la firma del contrato entre el consorcio empresarial para construir el proyecto Neptuno, esta planta potabilizadora y OCE. Y en este marco también hay organizaciones sociales, colectivos, personas autoconvocadas que se están encontrando para articular lo que va a ser la movilización, continuar esta movilización de cara a este proyecto, en contra de este proyecto. Estamos con Marcos Míguez, quien es secretario de Agua de FOSE, quien realizó esta convocatoria. Marcos, ¿cuál es la idea de este encuentro y qué organizaciones están hoy aquí? Bien, así es, como tú lo decías, en el marco del levantamiento de la medida cautelar
que tuvo el juez Recarey por allá por junio, que decía que OCE no firme contrato con el proyecto Neptuno. Hoy se levantó, libera a OCE o le da la posibilidad de firmar contrato. Bueno, en el marco de eso entendemos que hay que volver a organizarse, nosotros es una lucha que llevamos de hace más de 3 años organizando, dando un rechazo desde lo técnico, de lo económico, de lo social, de lo ambiental, muy contundente, pero también las movilizaciones y las organizaciones han sido muy buenas y en eso entendemos que debido a esta medida lo que nos queda es nuevamente organizarnos. Convocamos a una asamblea abierta de público en general, o colectivos, donde ahora está sesionando, donde hay más de 16 colectivos de todo el país, desde colectivos y sindicatos históricos, FUCBAN, la Comisión Nacional de Defensa del Agua de la Vida, los Tucutucu, de gente del CURE, la Facultad de Ciencia, diferentes sindicatos que estamos discutiendo esto y bueno, ver cómo seguimos en las calles y también en lo político, como decías, en la transición esta de gobierno, que se ponga esto sobre la mesa y que se empiece a hablar del proyecto Neptuno, pero que se den señales claras de qué se va a hacer con este proyecto, que los argumentos para decir que es malo sobran, pero bueno, queremos tener esa posibilidad y creemos que hay que darle la voz a toda la población que hoy se arrima acá a FOSE. ¿Qué expectativas tienen en relación al gobierno electo? Y principalmente lo que nosotros estamos solicitando desde FOSE y lo que se ha conversado acá en esta asamblea es que se expida al gobierno, el presidente electo, de qué va a pasar con el proyecto Neptuno, o qué va a pasar con esto de la firma del contrato, si se va a firmar ahora, si se va a esperar a la entrega a la terminación de la entrega de mandato. Pero sobre todo lo que estamos pidiendo es eso, se está hablando de hacerle una nota para que nos pueda recibir tanto desde FOSE como de las organizaciones para intercambiar sobre esto. Todos los actores políticos hoy ya saben nuestra postura, ya saben que es un mal proyecto, después cada uno defiende su chacra y da sus argumentos, ¿no? Pero ese es lo que estamos esperando hoy, después lo otro se podrá hablar más a largo tiempo. Más allá del pronunciamiento, ¿qué espera FOSE? Que Yamandu Orsi, por ejemplo, intente frenar este proyecto, que no lo firma en caso de que caiga en su administración. Sí, sin lugar a dudas. Para nosotros lo mejor sería que no se firme el contrato, que se eche todo para atrás, porque una vez firmado el contrato, por más que hay una expectativa o una audiencia que va a tomar nuevamente esta medida cautelar, o que está la posibilidad de que nuevamente se dictaminice la medida cautelar, pero firmado el contrato, hoy se puede firmar si quiere mañana el contrato con el consorcio, pero también sería una claridad del gobierno que sale y del gobierno que entra, y también una señal al pueblo, ¿no?, de garantizar la justicia, ¿no? Si estamos en medio de un proceso, firmar un contrato que ya te dijeron de no innovar, de que no lo firmes, firmar un contrato esperando una audiencia no daría señales claras, si bien este proyecto no ha dado señales claras, pero sería una perlita más para el collar que ha sido malo. Lo mejor sería que se hable en la transición y que no se firme el contrato hasta por lo menos, o sea, que no se firme el contrato nunca, pero que al menos que se termine el cambio de gobierno sin el proyecto Neptuno firmado. Muy bien, escuchábamos la voz de los trabajadores de OCE, que de hecho ya tienen definido, en caso de que se firme este proyecto, este contrato que facilita la construcción de esta planta, bueno, ya ocupar algunas oficinas y también plantas potabilizadoras. Volvemos con ustedes, compañeros. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Bien, y allí el secretario de la Federación de Funcionarios de OCE lo decía claramente, ya está habilitado el gobierno para firmar este contrato, aunque ellos desean que se espere a que asuma el nuevo gobierno, y ese fue uno de los temas que tildaron seguramente el presidente actual y el presidente electo, pero no profundizaron en ese aspecto. Claro, de hecho lo explicó Orsi en la conferencia de prensa posterior a su entrevista primera ya en el marco de esta transición con el presidente Lacalle Pou. Dijo, por ejemplo, que hay que seguir conversando de ese tema, que lo abordaron pero muy por arriba como titular, esa fue la expresión que usó el presidente electo, que no hay una fecha y que no sabe, dijo Orsi, si el actual gobierno va a firmar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que es el que desarrollaría justamente el proyecto en caso de que se construyera esa planta potabilizadora en Arasatí, San José. Hay algunos aspectos textuales, palabras del proyecto que no me terminan de convencer, dijo Orsi, pero no precisamos nada sobre esto en el diálogo con
con la calle Pou. La calle Pou, Orsi, nos conectan con lo que dejó el balotaje el domingo. Y por eso le damos la bienvenida a Diego Martini, que va a desmenuzar algunos resultados de este balotaje. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar de cómo se dieron los votos el domingo pasado y sobre todo de la famosa fuga de votos de la que tanto se habló y de si era tan lineal, cuando eso es evidente que no, según las últimas elecciones, lo que se vota en octubre y lo que se vota en noviembre. De hecho, si comparamos 2019 con 2024, el Frente Amplio crece 2%, 2 puntos porcentuales en relación al 2019 y el Partido Nacional cae unos 4 puntos porcentuales respecto al año 2019. Acá hay un dato interesante, que la fórmula de Delgado y de Ripoll tiene una votación muy similar a la del 2019 que la de Lacalle y Argimón en Montevideo. Es una votación muy similar, eso es un dato muy llamativo. Pero vamos a ir desmenuzando lo que fueron estas elecciones. Recordemos, bueno, que ahora el domingo pasado el Frente Amplio ganó en 5 departamentos, había ganado en 12 en la elección de octubre, pero el dato más importante es que el Frente Amplio ganó 125.000 votos y que la coalición perdió 60.000 votos. Esto entre octubre y noviembre. Exactamente, respecto a octubre y noviembre. Vamos a ir viendo en el mapa ahora y nos vamos arrimando, recordando lo que fue la votación de noviembre en primera instancia, en octubre en primera instancia, y esto también se enmarca en lo que fue, y los analistas reconocen la estrategia del Frente Amplio con el Frente Amplio Te Escucha, esta recorrida por varios pueblos. Pero veamos lo que fue octubre para el Frente Amplio, ganando en 12 departamentos. El Partido Nacional gana en los restantes: Artigas, Flores, Cerro Largo, 33, La Valleja, Maldonado, bastiones nacionalistas, y Rivera, un bastión colorado. Veamos lo que pasó ahora en noviembre en cuanto a la votación. Acá, recordemos, se vota a la fórmula de la coalición, no a la fórmula. El Frente Amplio gana en Salta, en Paysandú, en San José, en Canelones y Montevideo, y el partido de la coalición gana en el resto de los departamentos. Pero empecemos a analizar cómo se dan los movimientos a favor del Frente Amplio en la placa siguiente en los distintos departamentos. Y vamos a empezar por el orden de donde más creció el Frente Amplio. Donde más crece es en Cerro Largo, con un 9,8% respecto a octubre, unos 6.000 votos, 6.300 votos aproximadamente. Después, en orden, crece en Flores, un 9,1%, dos bastiones nacionalistas estos, muy importantes. Artigas, con un 8,6%, muchos señalan que lo que pasó con el caso Caram puede haber influido. Después en Rivera, con el 8,4%, Durazno 8,2%, 33 7,4%, Paysandú 7,3%, Soriano 6,9%, La Valleja 6,4%, todos ahí en el entorno de 6%. Después ya el litoral, que hay un movimiento bastante importante. Vemos lo que es Salto, vemos lo que es Río Negro, vemos lo que es Colonia. Ahí muchos señalan que lo que fue la crisis cambiaria con Argentina tuvo mucha influencia. Y donde menos gana votos el Frente Amplio es en Montevideo y en Canelones. En Montevideo tiene un 3,8% más de votos, es decir, unos 34.000 más. Y después en Canelones gana unos 17.000 votos, que son un 4,5 más. Pero veamos qué pasa con la coalición, los votos que pierde la coalición en el interior. Y acá es muy importante porque el Frente Amplio, que era lo que veíamos anteriormente, gana esos 125.000 votos y el 56% son en el interior. Pero acá vemos la pérdida de la coalición, que pierde en todos los departamentos, pierde la coalición con respecto a octubre, y de esos 60.000 votos que pierde la coalición, 97% corresponden al interior. Vean ustedes que en Montevideo la pérdida de la coalición es mínima, 0,2%, lo cual equivale, ya les digo a cuántos equivale, a 1.487 votos, nada más. Y en Canelones, donde la pérdida es mínima, equivale a 400 votos. 400 votos pierde en Canelones. Pero veamos lo que pasa en el resto de los departamentos. Y en orden, Artigas es donde más pierde votos la coalición, 9%. Después en Cerro Largo, 8,9%. En Rivera, 8,3%. En Flores, 7,7%. Estos bastiones, lo que decíamos recién, bastiones del Partido Nacional, y Rivera, bastión del Partido Colorado. Luego va bajando a Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Florida, Soriano, Salto, los departamentos del litoral, donde también se pierde un caudal muy importante de votos, y donde menos se pierde votos también, pensando en el interior, es en Rocha, con un 1,3%, que son 894 votos. También el caso de Maldonado es un lugar donde se pierden pocos votos, que son 2.615, un 1,3%.
30,8% de los votos. Así que este es el panorama en cuanto a la pérdida de votos que tuvo la coalición en el interior. Recordemos que son el 97% de los votos que pierde la coalición, de esos 60.000, se dan justamente en el interior del país. Y eso es un dato muy importante porque se da obviamente en ese triunfo que tiene el Frente Amplio. Pasemos a la siguiente placa, que tiene que ver con lo que sucede en Montevideo. Ahí vemos Montevideo, un mapa que es muy conocido, el mapa electoral de Montevideo, con una amplia mayoría del Frente Amplio, en el entorno del 56%. El Frente Amplio gana en 53 de 63 barrios de Montevideo. La zona costera del sureste de la ciudad, el límite con Avenida Italia, es donde el Partido Nacional viene ganando. Hay un barrio que se da una reversión respecto a lo que pasó en 2019, que es la zona del centro. Pero es muy curioso lo que pasa en la zona costera, porque hay algunos barrios como Punta Gorda, Punta Carretas y Carrasco, donde se achica la brecha. Respecto al año 2019 se achica la brecha, en Punta Gorda un 12%, en Punta Carretas 5% y en Carrasco un 6% respecto a lo que pasó en 2019. Hay algunas zonas como la zona del oeste, de Cerro, de Pajas Blancas, donde la diferencia se acentúa más. Estamos hablando que hay 7 de cada 10 votantes votaron al Frente Amplio. Es una diferencia muy amplia respecto a lo que pasó. Para cerrar, desde el Frente Amplio ya se encuentran trabajando justamente en las departamentales del interior, pensando en lo que son las elecciones departamentales, porque hay esperanza de poder ganar más de las 13 departamentales que tiene el Frente Amplio ahora, que son las de Salto, la de Canelones y la de Montevideo. Entusiasma mucho lo que pasó en San José, donde se da el triunfo por parte del Frente Amplio, pero se encuentran analizando justamente, y no es lineal lo que pasa ahora en la elección nacional y los votos, pero que se haya achicado la brecha en muchos departamentos y que se haya podido robar votos en muchos departamentos a la coalición en noviembre, genera mucha expectativa al Frente Amplio de cara a las departamentales. Obviamente esto no es lineal, como les decía, pero ya el Frente Amplio se encuentra trabajando para poder ganar más intendencias de las 3 que ya tiene. Gracias, Diego. Interesante informe. Ahora abordamos de alguna forma una de las lecturas posteriores a estos resultados electorales, que es la del senador y líder cabildante Guido Manini Ríos, que dijo que, a su criterio, la educación pública es, textuales palabras, una fábrica de pensamiento afín al Frente Amplio. A su entender, esto explica el poderío electoral de esa fuerza política e indicó que influyó o incidió en el resultado del balotaje. Hay una fábrica de pensamiento izquierdista que es la educación nacional y nadie puede soslayar ello y mirar para el costado. Claramente nuestros liceos, universidades públicas, me refiero, son fábricas de pensamientos afines a lo que electoralmente se transforma en el Frente Amplio. Claramente, el que diga lo contrario, realmente creo que en su fuero íntimo sabe que tenemos razón en lo que estamos diciendo. En las aulas se induce o se lleva a políticas, muchas veces, habrá excepciones por supuesto, que terminan generando votantes digamos más cercanos a lo que es el Frente Amplio que a lo que era la coalición. Ahí está el origen, me parece a mí, del aumento constante o de las buenas votaciones que va teniendo el bloque de izquierda elección tras elección. Y esto trajo repercusiones. Pablo Caggiani, por ejemplo, director frente amplista del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, rechazó los dichos de Manini Ríos justamente sobre la eventual incidencia de la educación pública en los resultados del balotaje. Claro, Caggiani dijo que en las aulas no hay adoctrinamiento y también valoró lo que a su entender es el aporte de la educación pública a la cultura democrática del país. Caggiani explicó que es un fenómeno de la región no exclusivo de nuestro país y resaltó la importancia y presencia de la democracia en nuestra enseñanza pública. Esto no es una cosa exclusiva de Uruguay, digamos. Hay un conjunto de ideas conservadoras o de derecha, depende de cómo quiera caracterizarlo, que está muy enfrentada a la educación pública porque entiende que la educación pública adoctrina. Básicamente es lo que señala.
yo creo que esto es un problema para las sociedades democráticas porque la función de la educación pública en los estados modernos tiene una función de construcción de ciudadanía que es claramente política, es decir, todos aprendemos en la escuela que en Uruguay es muy importante la democracia, que en Uruguay es muy importante administrar los disensos de forma respetuosa, respetando la opinión del otro, resolver las diferencias mediante elecciones, por ejemplo, digamos. Todo eso son ideas políticas que son diferentes a otras ideas políticas que hay en la humanidad que gobiernan en otros lados, digamos, que pueden ser que sea Dios quien define, ¿no? Las teologías o otros sistemas políticos. O sea que la educación sí transmite los valores de la sociedad. Resaltó a su vez el valor de la laicidad y el cumplimiento de la misma en los diferentes ámbitos de la educación. En Uruguay tenemos una perspectiva de la laicidad que afortunadamente es mayoritaria, que entiende que la laicidad es que los estudiantes accedan a todas las fuentes posibles, a todas las opiniones posibles, en un espacio de libertad como tienen que ser las aulas, y que luego hay conversaciones que son definiciones de los individuos, de las familias, de las comunidades, pero estamos muy lejos de una educación que adoctrine y produzca frente amplismo. Más repercusiones de los dichos de Manini Ríos sobre el presunto sesgo ideológico de la educación pública. Se respondió a Manini también desde el Sindicato Nacional Docente de Secundaria. Sí, el secretario general de este colectivo, Emiliano Mandasen, defendió el trabajo docente e invitó al líder de Cabildo Abierto a asumir la derrota con dignidad. Habla de un profundo desprecio hacia la educación pública, hacia los docentes. Los docentes de ninguna manera establecemos ese tipo de vínculo ni académico, ni pedagógico, ni humano con nuestros estudiantes. La formación que se establece en los centros educativos es integral y no se hace proselitismo, si lo que se hace es tener libertad de cátedra y aplicar la laicidad en toda su magnitud, que es tratar los problemas que están vinculados a la sociedad en su conjunto para que los estudiantes los puedan problematizar. Pero vuelvo a decir, hay que enfrentar las derrotas con dignidad. Y me parece que lo que falta acá es dignidad en la derrota. Hay que hacerse cargo. Por ejemplo, nosotros nos gestionamos el Ministerio de Vivienda e hicimos del Ministerio de Vivienda un lugar de clientelismo puro y duro cuando hay miles y miles de uruguayas y uruguayos que no tienen vivienda digna. Parece que esa es la primera autocrítica. Entonces me parece que es lamentable que se dé este tipo de declaraciones después de un proceso electoral cuando lo que se quiere es tratar de justificar una derrota que fue por el rechazo hacia la política del gobierno. A ver, lo que fue derrotado acá no es una campaña electoral, no es la ingeniería de una campaña. Lo que fue derrotado fue un gobierno que aplicó en la educación una transformación educativa que fue totalmente equivocada, verticalista, autoritaria, a espaldas de los docentes, no respetó las asambleas técnico-docentes, persiguió docentes. Una de las primeras cosas que tiene que hacer la nueva administración, que esperemos que lo haga, es, por ejemplo, retirarle la sanción a los compañeros de San José, que fue la primera decisión de este gobierno, fue perseguir a los docentes. Bien, y hoy recibimos con mucho gusto a Ana Laura Pérez porque vamos a hacer un análisis de las redes en estos tiempos. Ha venido haciendo un análisis de la campaña, también el domingo, ¿no? Pero hay algunas lecciones que nos deja esta campaña electoral. Pensar un poco, hacer como una suerte de cierre de qué lecciones nos dejaron y qué cosas nuevas trajeron y ver si son cosas que queremos que queden instaladas en las campañas electorales de acá para adelante o si son cosas de las que sería interesante que el sistema político se defendiera, ¿no? Esas serían como las lecciones. La primera fue la aparición de esta denuncia falsa, ¿no? Del episodio relacionado con Romina Celeste, que tuvo a las redes como parte del asunto. Más allá de lo que se dijo, de esto de los trolls mexicanos y los bots mexicanos, que no estuvo del todo probado, sí es clarísimo que la figura y la existencia de Romina Celeste como alguien gravitante nació a partir de las redes, ¿no? Recordemos que fue una denuncia falsa por agresión hacia Orsi sobre una mujer trans. Que inició con un vivo que hizo Romina Celeste y después una serie de apariciones y todo empezó desde ahí. Pero además su figura y su existencia y la potencia que tuvo para poder hacer eso tenía que ver también con su crecimiento como figura a partir de las redes, ¿no? Y en otras campañas electorales, en otros países del mundo, los influencers y las figuras de las redes
juegan y tienen peso cada vez más gravitante en las elecciones. Claro. Pensemos en las últimas elecciones en Estados Unidos, donde incluso se los invitó en las primeras filas de la Convención Demócrata, ¿no? Son figuras gravitantes y de peso por el nivel de llegada a ciertas audiencias, en particular a las audiencias más jóvenes o a audiencias desinteresadas en política. Entonces esta fue una experiencia negativísima que mezcla esto también con esta cuestión de lo fácil que puede resultar manchar y romper, aunque esta vez no salió, Claro, pero se la descubrió. reputación, exacto, la reputación de una persona. Porque pensemos, primero aclarar que además Romina Celeste, dirigente, en ese momento no solo militante, sino también dirigente del Partido Nacional. Pero si quizás no se hubiera aclarado nunca, hubiera quedado la duda en forma permanente, seguramente sobre Orsi. Es que de hecho parte de cómo estuvo armado el proceso tenía que ver con que fuera una fecha que implicaba que prescribiera y justamente quedaba del lado del supuesto acusado demostrar, porque si la causa se cerraba por prescripción iba a ser imposible demostrarlo y iba a quedar eso flotando en la campaña. Sí, bien. Bueno, y hay otras cosas, ¿no? Bueno, ha surgido esto fue por como primera vez otro tipo de cosas. Bueno, también. y después otras cosas que también pasaron, en algunos casos aparecieron un poco sugeridas en la campaña anterior, pero en esta terminaron como por consolidarse. Esta cuestión que es muy típica de las redes, de que no todo lo que parece es, ¿no? Bien. Y empezar a construir en las personas, en los ciudadanos, la idea de que a veces en las redes sociales las cosas parecen una cosa y en realidad son otra totalmente diferente. El episodio que tuvo que ver con el acto de cierre del Partido Colorado y esos supuestos 40.000 visualizaciones que el acto tuvo, que después, con el pasar de las horas, el propio YouTube redujo, y después la aparición de estos... A 3.000, ¿no? Algo Exacto, así, sí, al principio fueron 3.500 y después subió porque estábamos todos tan interesados que al final lo miramos todos. Pero sí, y la aparición de estos comentarios en otros idiomas, el famoso Orsay Yamanjundu, ¿no? Que se hizo como muy famoso. Que tiene hasta un video, todo. Exacto. Tiene, el uso de bots, ¿no? De cuentas automatizadas que no son personas para generar la idea de que ciertos fenómenos tienen un tamaño que no tienen. Y el cruce de acusaciones sobre de quién eran los bots, ¿no? Toda esta discusión que se metió mucho más de lleno en la campaña y que, de nuevo, en otras campañas electorales de otros países se ha transformado en, pensemos en Argentina, sin ir muy lejos, el uso de bots ha generado un ruido tan grande que realmente es muy difícil en una campaña electoral en Argentina saber qué está pasando de verdad y qué no. Bien. Ahora, todo esto, todo lo que venimos hablando, vos decías, requiere un análisis del sistema político, pero también, en muchos casos, o quizás en todos, parte del sistema político. Claro, yo lo que decía es, porque también pasó en esta elección y pasó en la anterior. El sistema político dice y saca un compromiso, firma un papel, medio como una suerte de papel vacío que dice no vamos a hacer esto, pero después cuando efectivamente ocurre, nadie se hace muy cargo de qué es lo que está pasando. Y en algunos casos uno puede decir que, bueno, es un militante suelto, pero hay otros, y varios de estos casos, donde está demasiado cerca de los circuitos más cercanos como para no poder generar o hacer mínimamente una investigación, o por lo menos salir públicamente a decir esto no deberíamos hacerlo, o esto en esta colectividad política no está bien visto, no se permite, no se valida, esto está mal, hacerse un poco cargo de eso. Bueno, seguramente en base a los resultados electorales se pueda llegar a esa conclusión. Y estaba pensando, ¿cuánto influye este tipo de cosas? Y no solamente esto, sino repetir mentiras que lo han hecho dirigentes, legisladores de algunos partidos políticos. ¿Cuánto afecta esto? ¿Cuánta desinformación genera que termina afectando a la población? Bueno, una de las frases más famosas de quien fue, digamos, la figura más importante de la campaña de Ojeda, que es un español que hizo campañas tanto para el PP como para el PSOE en España, ha trabajado en campañas electorales en México, tiene una frase que es que en realidad las cosas no son verdad porque son verdad, sino que son verdad en función de que la gente las crea. Si la gente cree algo, entonces eso es verdad. Entonces, hay algo de eso en algunas cosas que se hicieron. Sí, claro. Y ahí viene también la tercera lección, ¿no? Y esta cuestión de la desinformación. Y algunos políticos que, de nuevo, en sus propias colectividades no se les señala o no pagan o parecen no pagar, porque también es esto que tú decías de los votos, pero en principio parecían no pagar, o al menos no pagar muy caro, el costo de
decir cosas que no son verdad. Pienso, por ejemplo, en el caso de la senadora Bianchi, que fue reelecta y va a ser senadora nuevamente. Por ejemplo, por citar un ejemplo de los muchos de desinformación que la senadora ha hecho público, es esta supuesta nota del País, que no fue así, que no es una nota publicada por el País, donde supuestamente el senador Andrade dice que el Partido Comunista quiere para Uruguay el modelo de Maduro, algo que Andrade nunca dijo. Exacto. Y cuando se le señala que efectivamente es una captura bastante burda, además mal hecha, ¿no? Y que no lo dijo, su respuesta es como muy significativa y es, yo ya sabía que era mentira, pero podía ser verdad, ¿no? Y esta cuestión de la posverdad, el plantearse que las cosas no son del todo verdad, pero pueden ser verdad, o que dentro del pensamiento de una persona yo puedo interpretar que podría haber dicho algo y lo interesante es debatir sobre eso. Todas esas cosas que en otros países están muy naturalizadas, son también muy peligrosas para el sistema político. Y también, de nuevo, sería interesante que aprendamos de esta lección y que hacia adelante también señalemos que determinadas conductas del sistema político y de representantes muy claves y centrales en el sistema político no son las mejores. Muchas gracias, Ana Laura. Ojalá que aprendamos. Ojalá. Esperemos eso. Esperemos que sí. Hasta la semana que viene. Ya sigue Martín. Con más repercusiones políticas post-balotaje del actual oficialismo, futura oposición y Martín Duarte desde Móvil. Bueno, compañeros, estamos aquí en el plenario de la lista 5 del Partido Nacional. Bajo el título Las nubes pasan, el azul queda. Este plenario cuenta con la participación de Gustavo Borsari, de la ex senadora Gloria Rodríguez y de Paula Abdala, que está haciendo uso de la palabra en estos momentos, señalando que no hay ganadores totalmente ni perdedores totalmente y que hay una gran apuesta por parte de la lista 5 de trabajar para poder conseguir la intendencia de Montevideo y sumar más intendencias nacionalistas. Lo dejamos con parte del discurso que está brindando en este momento. Y desde luego que nos dolió lo que pasó. Y desde luego que tuvimos que procesar el duelo que ya lleva 72 horas y me parece que ya es tiempo suficiente para irlo cerrando. Y para entender, como yo dije al principio, que como aquí no hay derrota, porque la palabra derrota no existe en nuestro diccionario ni en nuestro vocabulario, a partir de mañana, a partir de hoy, a partir de ayer, tenemos que asumir la misma actitud militante, con la misma valentía y el mismo compromiso con lo que lo hicimos a lo largo del año para trabajar y para dar las peleas que vienen, que por supuesto ya estamos inmersos en otra, porque repito, el ciclo electoral no ha culminado. Y les pido que lo hagan porque sé que lo van a hacer. Bien, escuchábamos entonces a Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior, en este plenario de la lista 5 del Partido Nacional. Lista de Montevideo, por la que fue electo diputado, asumirá seguramente el 15 de febrero o ya en marzo una banca en la Cámara Baja. Bien, y antes de ir a la pausa, les contamos que el músico brasileño Paulinho Mosca fue declarado visitante ilustre de Montevideo y este viernes celebrará sus 30 años de carrera en un concierto en el Teatro Solís. Claro, con este contenido los invitaremos a quedarse porque iremos a pausa con algo de música de alguien reconocido por, atención, es de doble vía esto, difundir en Brasil a artistas de Uruguay y también al revés. Agradezco principalmente a personas, al valor humano de la amistad, el amor y el abrazo, que llamo de abrazo portuñol, ¿sí? Un abrazo que no tiene nada de equivocado, ni la palabra portuñol aplicada a las actitudes, a los proyectos y a los abrazos. Gracias por todo eso, este mundo portuñol que me regaló esta alegría increíble de hoy recibir un objeto que tiene muchos sentidos y que la Intendencia me regaló hoy en nombre de la ciudad. Entonces esto me pone muy contento. La historia de Mosca con Montevideo tiene muchos años y un profundo amor por esta ciudad, a tal punto que, por ejemplo, tiene tatuado en un brazo el Palacio Salvo, un lugar que considera uno de sus preferidos en el mundo y donde mejor se siente, por lo que siempre que viene a Montevideo se hospeda allí. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a...
Y les contamos que el Fondo de Inversión Ganadero República Ganadera SRL se presentó a concurso voluntario de acreedores y en este contexto se asociará con otra empresa del sector. República Ganadera informó que mediante el concurso judicial se propone reestructurar sus deudas y continuar con su actividad, que consiste en administrar y capitalizar ganado de personas inversoras a las que les garantiza una renta anual en dólares. La firma justificó sus dificultades financieras en la sequía de 2022 y 2023 y en lo que en un comunicado se define como la crisis de confianza en el mercado, lo que parece ser una alusión al grupo Larrarte, empresa que recientemente fue denunciada por estafa y otros presuntos delitos y está en proceso concursal por decisión judicial. Horas después de la publicación del comunicado de República Ganadera, en el que se mencionó la existencia de gestiones con otras empresas del rubro para emprender un plan de reorganización, El País informó que la empresa bajo concurso ya llegó a un acuerdo con la firma Conexión Ganadera para potenciar la recuperación patrimonial, textuales palabras, tanto del conjunto acreedor como del colectivo inversor. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos hablando del posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque hoy el presidente Lula, no solamente a través de un comunicado, sino de una reunión con industriales brasileños, defendió el agronegocio de su país frente a las protestas y obstáculos que están poniendo no solamente el gobierno francés, sino también los agricultores de ese país, y dijo que la respuesta la puede tener la Comisión Europea y su presidenta Ursula von der Leyen, que dicho sea de paso, hoy quedó constituida la nueva Comisión Europea a través de la votación del Parlamento en Bruselas, confirmando para los próximos 5 años a esta comisión que tiene la potestad, si quiere, de aprobar ese acuerdo más allá de la oposición de los franceses. Lula da Silva dijo esto en medio de un contexto bastante conflictivo que lo tuvo con la empresa Carrefour, quien amenazó primero con no vender carne del Mercosur en sus tiendas en Europa, lo cual motivó un boicot que iba a afectar a sus casas filiales en Brasil, y de esa manera pidió disculpas porque estaba complicada la cosa. Eu quero que o agronegócio continue crescendo e causando raiva no deputado francês que hoje achincalhou os produtos brasileiros, porque nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão de dinheiro, nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso e nós vamos fazer. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada, quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo y yo pretendo assinar ese acuerdo este año ainda. Quiero que el agronegocio brasileño siga innovando en tecnología, creciendo y causando enojo entre los diputados franceses que están irritados por esto, dijo Lula da Silva en alusión a las tensiones que se han desatado esta semana con Francia, país que se opone al acuerdo entre ambos bloques, y reafirmó su deseo de firmar el tratado, cuestionando que dicha negociación se haya dilatado por más de 2 décadas. Las diferencias entre Brasilia y París han ido en ascenso en los últimos días, luego de que la cadena francesa Carrefour amenazara con dejar de comprar carne a las naciones del Mercosur en solidaridad con el campo galo, aunque la posibilidad de un boicot contra sus filiales en Brasil lo obligaron a retractarse y pedir una disculpa al gobierno brasileño. Durante un acto público, Lula se refirió a las fricciones y redobló su apuesta por el acuerdo comercial, al recalcar que la última palabra no recae en Francia, sino en la Comisión Europea, destacando que su presidenta Ursula von der Leyen tiene poder para firmar el acuerdo a pesar de la oposición francesa, y dijo que su intención es firmar este acuerdo este mismo año. Y entró en vigor una tregua de 60 días entre Israel y Hezbollah en territorio del Líbano, que genera muchísimas dudas en cuanto a su continuidad, en virtud justamente del esfuerzo que se hizo para lograr esta tregua, sobre todo propuesta por Estados Unidos para lograr un alto al fuego. El primer ministro libanés, Niyab Mikati, dijo que las fuerzas israelíes deben retirarse inmediatamente del territorio libanés, cumpliendo las resoluciones de la ONU. Hezbollah dijo por su parte que esto ha sido un triunfo de la milicia chiita contra el enemigo israelí, mientras que Israel dijo que va a mantener una vigilia permanente sobre el Líbano, no solamente en el territorio, sino aérea, para ver de que no se viole esa tregua, que en caso de que eso ocurra va a ser respondida con fuego.
El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, ha pedido a Israel el cumplimiento inmediato del alto al fuego pactado con el movimiento chiita Hezbollah, que entró en vigor este miércoles, y exigió al enemigo israelí que respete plenamente la decisión del alto al fuego y se retire de todas las áreas y sitios que ocupó, al tiempo que instó a Tel Aviv a la aplicación en pleno de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra del Líbano en el 2006 y que estipula, entre otras cosas, la retirada de las fuerzas israelíes del país. El movimiento chiita Hezbollah, por su parte, proclamó su victoria ante Israel y aseguró que logró derrotar a su ejército, destacando que su compromiso y esfuerzo durante más de 13 meses de resistencia pudo lograr la victoria sobre un enemigo delirante que no pudo socavar su determinación ni doblegar su voluntad. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, Daniel Hagari, advirtió que cualquier violación del acuerdo por parte de Hezbollah será respondida con fuego y aseguró que la aviación israelí continuará sobrevolando los cielos del Líbano para recabar inteligencia y prepararse para actuar donde sea necesario, al tiempo que aclaró que sus tropas siguen apostadas en el sur del Líbano mientras se produce la retirada gradual de los milicianos islamistas, así como de los propios soldados de Israel a lo largo del periodo de 60 días estipulado por el acuerdo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, parece que para la lluvia. Sí, efectivamente, porque lo que está previsto para mañana, jueves 28 de noviembre, es cielo nuboso con periodos de cubierto, pero sin precipitaciones y con las temperaturas que vemos. 17 de mínima, 25 de máxima. Es muy parecido en términos de que no se esperan lluvias a lo pronosticado para el viernes. Exacto, para el viernes 29 de noviembre se nos va el mes número 11, sí. Se nos termina el año ya casi. Bueno, va a estar algo nuboso, ya no hay pronóstico de precipitaciones, la mínima será de 15 grados, la máxima de 25. Y con el repaso del pronóstico del tiempo estamos llegando al final de la edición central de hoy de MB de Noticias, por lo que ya está por comenzar Lado B en TV Ciudad. Y el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta entonces.